Gracias. Título de esta predicación es Ni las mejores obras salvan sin Cristo. Estemos atentos, de verdad que pues este es un tema que el Señor no solamente trae en la predicación el día de hoy, sino que vamos a continuar. Hay una tarea que tenemos y es ver la predicación y ver el capítulo que estamos trabajando dentro de los fundamentos. Cornelio era un hombre que tenía religión, era un hombre sincero, era un hombre que muchos, ese perfil de personas desearíamos tener dentro de la iglesia. Sin embargo, Cornelio no era salvo. Cuando nosotros llegamos a este capítulo, nos encontramos con uno de los momentos más importantes de todo el libro de los Hechos y probablemente uno de los textos más sorprendentes. Hasta este punto sabemos nosotros que el evangelio ha avanzado principalmente entre los judíos y en algunos grupos cercanos a ellos, pero ahora el evangelio va a comenzar a llegar de una manera pública y definitiva a esto que el Señor había dicho en Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último en la tierra. El Señor había prometido, y esta era la comisión que Él había dado, y en la tierra conocida para su momento, el Evangelio estaba llegando allá, a los gentiles. ¿Todos tenemos claro qué son los gentiles? Todos los que no son judíos, todos los que no venían de descendientes de Abraham, estos eran considerados este tipo de otras personas. Es importante que también podamos entender que desde el comienzo, incluso desde el Antiguo Testamento, siempre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos van a dirigir a Cristo. Toda escritura apunta hacia Él. La Biblia no fue dada simplemente para enseñarnos sobre valores morales. La Biblia no solamente para enseñarnos una religión. La Biblia no está solamente dada para darnos principios de cómo vivir mejor. La Biblia fue escrita, fue dada, fue pensada para mostrarnos que la mayor necesidad que nosotros tenemos como seres humanos es de un Salvador. Te voy a dejar una tarea de aquí a que avancemos al jueves. La tarea es la siguiente: pregúntese usted mismo, usted si pudiera escribir en este momento qué es el Evangelio, ¿qué escribiría? Y la tarea es que usted en esta semana le pregunta a unas 4 o 5 personas, ojalá sean creyentes, y pregúnteles qué es el Evangelio. Nosotros podemos sostener miles de ideas acerca del Evangelio, y todas son muy respetables, pero si esa idea del Evangelio no está anclada a las Escrituras, esta persona puede estar confundida. Nuestra verdad no depende de nosotros. Nosotros no somos los que dictamos qué es verdad o qué no es. Es la palabra del Señor la que nos guía hacia toda la verdad. Si le preguntáramos hoy este ejercicio a algunas personas, dirían que fueron salvos el día que repitieran una oración, que alguna vez fueron a un retiro, fueron a un encuentro, que el pastor los llamó adelante, ellos pasaron y sintieron maripositas y oraron y que desde entonces son salvos. Otros relacionan con el Evangelio con dejar ciertos vicios, con hacer buenas obras, con ser moralmente correctos, con dar ofrendas, con dar diezmos. En un lugar de Colombia, yo le preguntaba a un pastor que estábamos hablando de un músico de su banda, de su grupo, de la adoración de su iglesia, y hablábamos de este hombre que era muy virtuoso. Yo le preguntaba, ¿y usted por qué cree que eres salvo? Y él me decía, él no toma, él no fuma, él lleva varios años de casado, asiste a la iglesia y no dice groserías, no tiene vicios, él es salvo. Era el pastor de la iglesia y es un pastor de la iglesia que llevaba por lo menos 10 o 15 años enseñando en esta iglesia. Ahora, si el pastor tiene esta comprensión del evangelio, ¿qué les puede enseñar en la congregación? Porque si nosotros pensamos que esto es el evangelio, pues yo creo que sería mejor, por ejemplo, un budista o una persona. Hay personas del Islam que son mucho más piadosos. Hay personas dentro del catolicismo que no fuman, no roban, van y rezan, hacen obras sociales. Entonces nosotros no podemos confundir este tipo de cosas con el entendimiento del Evangelio. Esto fue lo que ocurrió con Cornelio. Este es el personaje central de nuestra historia. Él era un centurión romano, vivía en Cesarea,
Y desde una perspectiva humana, Cornelio era el tipo de persona que, como digo en un principio, cualquiera admiraría. Nos gustaría disipularlo a él. Era una persona respetuosa, generosa, era una persona con poder, con influencia, era una persona profundamente religiosa. Lucas lo describe como un hombre piadoso. Lucas lo describe como un hombre temeroso de Dios, dedicado a la oración y generoso con los necesitados. Hermanos, no estamos hablando de un hombre que es escandalosamente perverso o pecador, o una persona que está en rebeldía contra Dios, o en alguien que se dice que es agnóstico o ateo. Estamos hablando de una persona que tiene muchas de las condiciones que incluso muchos de los que estamos aquí, me incluyo, no tendríamos. Cornelio representa una persona moralmente admirable, pero sinceramente ciega. Y precisamente allí encontramos esta tensión, la tensión más importante del pasaje. Porque aunque Cornelio era religioso, todavía no era salvo. Aunque oraba, aún necesitaba escuchar el Evangelio. Aunque daba limosnas y buscaba a Dios sinceramente, todavía necesitaba de Cristo. Esa es la verdad central que atraviesa todo el texto que hoy estaremos estudiando. Que el corazón muchas veces nuestro se resiste a aceptar. Que las buenas obras no pueden salvar al pecador. La moralidad no puede reconciliar al hombre con Dios. Y por más que una persona sea sincera religiosamente, jamás podrá sustituir la obra perfecta de Cristo en la cruz. Vivimos en un mundo que constantemente enseña que una persona puede acercarse a Dios simplemente porque es buena. Es más, eso está tan arraigado a nuestra cultura que muchas personas no se acercan a la iglesia, no se acercan al cristianismo porque no se consideran buenos. Algunos consideran que el requisito para venir a la iglesia es que primero tengo que ser bueno, ser buena gente, dejar de cometer muchas cosas y ahí sí voy. Y no es así. Dios no viene por los santos, Dios no viene por los sanos, Dios viene por los enfermos. Si el hombre pudiese salvarse por sus propios méritos, por sus propias obras, piense por esto en un momento. Si usted lo único que necesitara para ser salvo es ser bueno, hacer buenas obras y orar, no se necesitaría la cruz. Cristo no hubiese tenido que venir. Simplemente usted se porta bien, es juicioso, va a la iglesia, canta 2 canciones y ya es salvo. Pero precisamente porque somos pecadores, precisamente Cristo vivió lo que nosotros no podíamos vivir. Este es el bendito y glorioso evangelio. ¿Qué necesitaba escuchar Cornelio entonces? ¿Que era bueno? ¿Que oraba y que admiraban su temor de Dios? No, hermanos. Aún Cornelio, con todo lo que he dicho en este momento, y lo voy a repetir varias veces en esta enseñanza, aún con Cornelio vivir en estas condiciones, necesitaba escuchar el evangelio. ¿Por qué? Porque él iba rumbo al infierno. Su alma estaba en este momento dirigiéndose a Satanás. No, hermanos, él iba al infierno y esto es una realidad que nosotros no podemos esconder. Con lo cual encontramos una verdad fundamental del Evangelio. Nadie es salvo por sus obras. Cornelio necesitaba tanto a Cristo como Pablo. ¿Recuerdan cuándo fue que Pablo fue en este encuentro con Dios, con Jesucristo? Pablo, como lo hemos estudiado una buena cantidad de veces, Pablo era un asesino, Pablo era un persecutor de cristianos, Pablo era una persona que las encarcelaba, que las mandaba a pegar, las mandaba a castigar. Pablo podríamos considerarlo como una persona mala, pero aún Cornelio necesitaba tanto de Cristo como el mismo Pablo. Ambos estaban igualmente necesitados de la gracia salvadora de Dios. Ambos estaban igualmente ciegos. Y este pasaje también nos enseña otra verdad profunda y difícil de aceptar para nuestro corazón orgulloso. Y es que, aunque una persona puede mostrar interés por buscar de Dios, jamás será salva a menos que Dios mismo intervenga sobrenaturalmente para rescatarla. Cornelio oraba, buscaba, temía a Dios, pero todavía no conocía verdaderamente a Cristo. Fue Dios quien tomó la iniciativa de enviarle el Evangelio. La Biblia dice que el hombre natural puede tener religión, puede tener emociones espirituales e incluso cierto deseo por acercarse a Dios, pero sigue siendo incapaz de salvarse por sí mismo. Él necesitaba ser regenerado, necesitaba que Dios abriera sus ojos, necesitaba escuchar el glorioso evangelio de Jesucristo. Hermanos, debemos entender,
No es un capricho de mi forma de predicar, no es simplemente una forma. Nosotros debemos entender que la finalidad del Evangelio no es hacer personas moralmente correctas, porque si no estaríamos aquí predicando budismo, estaríamos meditando, haciendo meditación trascendental. No, hermanos, la finalidad del Evangelio es humillar a la persona cuando no reconoce que es un pecador. La finalidad del Evangelio es hacerle entender a la persona que necesita un Salvador, que necesita el perdón de Dios. Es por esto que el texto tampoco es que minimice las buenas obras, simplemente las coloca en el lugar correcto. Las buenas obras pueden evidenciar que Dios está obrando en la persona, pero jamás pueden convertirse en la base de la salvación. La salvación sigue siendo únicamente por gracia, únicamente por medio de la fe y únicamente por Cristo. En Hechos 10, nosotros somos confrontados con lo siguiente. Estas preguntas, hágaselas para usted mismo. ¿En qué estás confiando realmente para tu salvación? La típica pregunta es: si hoy mueres, ¿a dónde vas? ¿En qué estás radicando tu respuesta? ¿En qué piensas para responder en esto? ¿En tus obras? ¿En qué estás confiando realmente para tu salvación? ¿En las obras? ¿En la sinceridad? ¿En la religión? ¿O estás confiando solamente en Cristo? Esto nos lleva a 3 puntos que tendremos esta mañana de la predicación. Un primer punto: Cornelio tenía religión. Un segundo punto: Cornelio tenía sinceridad. Y el último punto: Cornelio necesitaba a Cristo. Cornelio tenía religión, tenía sinceridad, pero Cornelio necesitaba a Cristo. El primer punto: Cornelio tenía religión. Volvamos a leer el versículo 1 y el versículo 2, por favor. Gracias. Yo les he dicho esta pregunta varias veces. La mayoría de las personas en este ejercicio que hagamos de preguntarle el Evangelio, o si saliéramos a la calle en este momento y le preguntáramos a las personas si pueden hablar de Cristo, probablemente muchos pueden hablar de Cristo. Puedes decir: sí, Jesús fue real, fue un judío que vino a este mundo y fue a la cruz. Algunos dirán fue un profeta, algunos dirán, pero la mayoría de las personas podrían hablar en relación de Jesús, ¿sí? Pero es diferente hablar de Jesús a que Jesús sea su Señor. A esas mismas personas a las que les preguntamos: señora, ¿usted qué sabe de Jesús? O muchacho, ¿usted qué sabe de Jesús? Le preguntamos a esas personas: ¿Jesucristo es su Señor? ¿Jesucristo es quien gobierna su vida? ¿Jesucristo es quien a través de su palabra dicta los caminos que usted debe seguir? Muchos podemos dar testimonio de Jesús, pero otra cosa es que Jesús dé testimonio de nosotros. Hoy se lanzan muchos candidatos a la presidencia y algunos de nosotros tenemos nociones de ellos, conocemos algunas de sus características, pero si trajéramos a aquel o cualquier candidato, ¿será que estos candidatos podrían hablar de nosotros? ¿Será que ese candidato diría: ah, sí, yo conozco a don Jimmy, ah, sí, yo conozco a Patricia, o conozco a Ricardo? No, ellos no nos conocen. Y una cosa, conforme a las escrituras, es que alguien pueda dar testimonio de Cristo porque lo vio en películas, porque se lo enseñaron, porque fue a una iglesia, etcétera. Pero otra cosa es que Jesucristo dé testimonio de nosotros. Y aunque Jesucristo es Dios y es todopoderoso, omnisciente, todopoderoso, solamente Él reconoce como sus hijos a aquellos que han depositado su confianza y su fe en Él. Hermanos, Cornelio vivía mucho mejor de lo que muchos cristianos devotos viven hoy. Él vivía mejor, tenía mayores condiciones quizás morales, quizás tenía una mejor vida de oración entre comillas, y eso tengo que decirlo entre comillas que nosotros. Y esto es importante, porque la Biblia describe a este hombre y desde cualquier perspectiva humana parecería que este hombre estaba cerca de Dios. Cornelio era un centurión romano.
Esto significa que era un oficial militar del Imperio Romano. Él estaba encargado aproximadamente de unos 100 soldados. Era un hombre de autoridad, de disciplina, de prestigio, de poder. Tenía hombres bajo su mando. Él estaba acostumbrado a dar órdenes. Él estaba acostumbrado a ser obedecido. Y en una sociedad que está dominada por Roma, el centurión era una persona respetada y temida que quisiéramos nosotros poder tener dentro de la iglesia. Sin embargo, el texto nos muestra algo que es verdaderamente sorprendente. Aunque él tenía autoridad militar, también era un hombre humilde delante de Dios. Él no parece confiado en su propia posición. Él no se confía o no se resguarda en su influencia o en su moralidad. Al contrario, él aparece orando, aparece buscando y reconociendo que tiene una necesidad espiritual. Además, él vivía en Cesarea. Esta es una ciudad profundamente influenciada por la cultura romana. Y esto es uno de los centros también políticos más importantes de toda Judea. Era un medio de ambiente pagano. Y aún en ese ambiente y con estas presiones, Cornelio sobresalía por su devoción espiritual. Lucas utiliza varias expresiones para describir su carácter. Piense si usted tiene estas características: piadoso, temeroso de Dios. Y en el contexto del libro de los Hechos, esta expresión se usaba para describir a los gentiles. Esto por eso es importante estudiar las Escrituras. Estas expresiones se usaban para describir a los gentiles que admiraban al Dios de Israel, que respetaban las Escrituras judías y participaban parcialmente de la oración a Dios verdadero, pero que no se habían convertido completamente al judaísmo. Eran personas que desde las gradas miraban hacia allá y lo admiraban, pero no eran unas personas que se habían entregado por completo al Señor. Cornelio no era un pagano diferente, era un hombre profundamente religioso. Y aquí debemos nosotros entender algo importante: ser temeroso de Dios. ¿Cuántas veces hemos orado para que nuestros hijos crezcan en el temor de Dios? Ahora, ¿será que esto es suficiente? Porque él era temeroso de Dios y esto no significaba necesariamente ser salvo. ¿Qué dice la escritura de los demonios? Que lo hemos leído en otras ocasiones. Los demonios creen y tiemblan, tienen temor de Dios. Es paradójico, es triste incluso que algunos se llamen cristianos y ni siquiera tienen temor de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo reconocemos que una persona puede tener temor de Dios o no? Una persona tiene temor de Dios porque aún dentro de su conciencia está esa marca que lo previene, lo evita de cometer algún pecado. Algunos incluso no son creyentes verdaderos y temen a Dios. Temen robar, temen hacer el mal, temen adulterar. El temor de Dios aquí describe reverencia, respeto y reconocimiento de la grandeza divina. Cornelio creía que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Honraba a Dios, oraba a Dios, respetaba las Escrituras, pero todavía no había entendido plenamente el Evangelio de Jesucristo. Esto nos recuerda, alguien que lea por favor, Marcos 12:34. Jesús le dice al escriba: no estás lejos del reino de Dios. Y esta es una expresión profundamente solemne, porque alguien puede estar muy cerca y aún así seguir perdido. Se puede admirar la verdad, se puede respetar la verdad, se puede acercar externamente a la verdad sin haber entrado verdaderamente a la fe en Cristo Jesús. Una persona puede haber nacido en un ambiente cristiano, que sus padres sean cristianos, que toda la vida iba a la iglesia. Una persona puede estar estudiando dentro de un seminario, conocer las Escrituras, poder dar una enseñanza y no haber rendido su vida a Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque esto era lo que ocurría con Cornelio. Además, la palabra dice que era piadoso, y esta palabra describe a una persona que es devota, que es cuidadoso de su vida, que es religioso, pero no simplemente un religioso externo, sino realmente un religioso que quiere hacer las cosas bien. Era una persona que tenía prácticas espirituales, disciplinas espirituales. Esto es bien importante. No estamos hablando de una persona hipócrita, no estamos hablando de una persona superficial o farisea.
Él no está colocándose una máscara para sentirse mejor que otros. Este hombre eh, realmente lo que hacía lo hacía por convicción. Su religión parecía ser sincera. Él no era un fariseo. Y también la Biblia incluso dice que oraba a Dios siempre. ¿Cuántos de nosotros oramos a Dios siempre? Cornelio era un hombre de constante oración. No oraba ocasionalmente, no buscaba a Dios solamente en momentos de crisis. Era disciplinado, era una persona disciplinada espiritualmente. Y además dice que hacía muchas limosnas al pueblo. Y conforme al contexto bíblico, las limosnas eran ayudas dadas a los necesitados, especialmente a los pobres. Cornelio era un hombre generoso, era un hombre compasivo. No solamente tenía religión en sus propias palabras, no solamente quería aparentar, él ayudaba económicamente a otras personas. Incluso su liderazgo espiritual alcanzaba toda su casa. Lucas dice que era temeroso de Dios con toda su casa. Cornelio guiaba a su familia, la influenciaba espiritualmente. A aquellos que estaban bajo su autoridad, era un hombre que dirigía su hogar hacia las cosas de Dios. Yo creo que esto, bueno, a mí me rompió mucho la cabeza, aunque ya había leído el texto, pero nunca había profundizado. Porque muchas veces dentro de la iglesia lo que buscamos es lograr personas así, que dirijan su hogar, que oren, que ayuden a los necesitados, que tengan una vida de comunión aparentemente con Dios. Pero Cornelio nos tumba todas estas ideas, porque puedes tener todo eso e ir rumbo al infierno. Humanamente hablando, Cornelio tenía estas características que probablemente superan a muchas características de lo que los cristianos hoy profesan. ¿Cuántos creyentes conocemos que oran constantemente? ¿Cuántas familias cristianas conocemos donde el varón es quien lidera espiritualmente su hogar? ¿Cuántos creyentes que hoy están reunidos son generosos con los más necesitados? ¿Cuántos viven disciplinadamente y con reverencia del Señor? Cornelio era admirablemente, era moralmente admirable y aún así no era salvo. Lo vamos a profundizar, no puedo solamente yo decir que no era salvo. Si ustedes van a y deberían preguntar, bueno, compruébeme que no era salvo. Lo veremos en algún momento. ¿Qué es lo importante hasta este punto? Que la moralidad no lo pudo salvar, que sus oraciones no lo pudieron salvar, que sus limosnas no lo salvaron, que su liderazgo familiar tampoco, su sinceridad religiosa tampoco, su humildad no lo pudo salvar. Cornelio necesitaba algo mucho más profundo que la religión. Cornelio necesitaba a Cristo. Y es el mismo libro de los Hechos que deja claro que él no era aún un verdadero creyente. Dos personas que lean Hechos 11:14 y Hechos 10 del 44 al 46. Hechos 11, versículo 14 y Hechos 10 del 44 al 46. Ese es el 11:14 y ajá, ese sí es. Este el que acabó de leer la señora Matilde. Capítulo 11, versículo 14. Ujú. Él está diciendo acá, explica, Pedro le explica estas palabras a Cornelio y le dice estas palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Esto significa, recuerden que al menos esta parte de los hechos está hablada o explicada cronológicamente. Nosotros estamos estudiando el 10 y la señora Matilde acaba de leer el 11 y acá Pedro le está diciendo por las cuales serás salvo tú y tu casa. Esto significa que ahora lo que estamos estudiando, él no había creído en Cristo. Y el 10, 44 y 46. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro chequearon de que también sobre los
derramase, veían que hablaban en lenguas y que multiplicaban. Entonces respondió, ¿puedo acaso para no bautizarles en el nombre? Entonces, Lo que está leyendo Milena nos habla que el Espíritu Santo desciende sobre Cornelio y sobre los que estaban con él mientras escuchaban el Evangelio predicado por Pedro. Y allí es donde ellos reciben claramente la evidencia de la obra salvadora de Dios. En este caso, en este momento, el hablar en lenguas. Es decir, ahora también que vamos a explicar y hablar acerca del Espíritu Santo, ellos no habían sido, Cornelio específicamente hablando, no había sido bautizado por el Espíritu Santo, no había sido salvo, no había recibido con plenitud al Dios mismo. Entonces surge una pregunta importante. ¿Cómo armonizamos todo esto? Con Romanos, por ejemplo, hay muchos textos que hablan de eso, pero por ejemplo Romanos 3:11 dice la palabra que no hay quien busque a Dios. Pero entonces estamos mirando un hombre que está buscando a Dios aunque aún no es salvo. Y la respuesta natural, la respuesta es que el hombre natural jamás buscará a Dios de una manera salvadora por sí mismo. Si Cornelio estaba buscando a Dios, era porque Dios ya había estado obrando en él desde antes. Aún su interés espiritual era el resultado de esa gracia común, de la iniciativa soberana de Dios que tiene sobre toda la humanidad. Hermanos, todos los seres humanos de todas las partes del mundo, aún esa pregunta que se hacen, ¿y cómo los indígenas que están metidos en la selva y que nunca han escuchado el Evangelio, cómo Dios los va a juzgar? Dios juzgará a las personas en función de su conciencia. Usted ve en cualquier parte, en cualquier tribu, en cualquier cultura, tienen una conciencia. Y esa conciencia les dice, por ejemplo, que matar está mal, que robar está mal, aunque no se los enseñan, aunque no se los digan. Y Dios juzgará conforme a este grado de conciencia que las personas tengan. Cornelio no encontró a Dios porque él fuera más bueno que otros hombres. Lo importante aquí es que entendamos que Dios fue quien salió en su encuentro desde antes, lo que destruye cualquier cosa que tengamos nosotros como orgullo humano. Porque el hombre natural puede tener religión y no ser regenerado. El hombre puede tener moralidad y no ser convertido. El hombre puede acercarse externamente a Dios y aún así permanecer perdido. Hermanos, esto es bíblicamente hablando, históricamente hablando, es lo que toda la escritura dice. Calvino, Sproul dicen que el problema fundamental del ser humano no es simplemente conductual. El verdadero problema del ser humano es espiritual. La mayoría de los problemas en este mundo, de la psicología, la psiquiatría, incluso las consejerías, lo que buscan cambiar es la conducta externa, cambiar conductas. Pero el hombre necesita más que una reforma moral. El hombre necesita una regeneración, nacer de nuevo. Necesita algo más que la religión. El hombre necesita reconciliarse primero con Dios a través de Jesucristo. Si Cornelio viviera hoy, probablemente muchas iglesias lo recibirían inmediatamente, incluso lo pondrían a predicar o lo pondrían a hacer grandes cosas, porque parecería ser una persona ejemplar. Sería considerado como un hombre íntegro, responsable, familiar, generoso, respetuoso de Dios. Y muchos dirían, si alguien merece estar bien con Dios es este hombre, está dando el fruto. Y precisamente es donde este texto tiene un impacto para nuestra vida hoy. Porque aún así, Cornelio necesitaba que alguien se sentara y le explicara el Evangelio. Y eso choca muchas veces. Esto nos confronta profundamente, porque muchos hoy descansan en cosas similares. Hay personas que oran, hay personas que ayudan a otros, personas que son honestas, que respetan la religión, que viven moralmente mejor que muchos creyentes, profesantes incluso. Y sin embargo, la pregunta fundamental no es si la persona es religiosa o moralmente correcta, sino si ha venido verdaderamente a la fe en Cristo para salvación. Y él no lo había hecho. La religión externa puede producir disciplina moral, pero no puede producir una regeneración. Las buenas costumbres pueden modificar conductas, pero no pueden quitar el pecado. Una persona puede admirar a Dios, puede hablar de Dios, puede predicar incluso en parte de Dios,
Y como lo hemos leído incansablemente, hacer señales, maravillas, milagros, y el Señor decirle, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Hermanos, yo creo que una buena ilustración para esto fue la pandemia. No sé cómo lo habrán vivido acá. Yo sé de algunas cosas que se vivieron en el Putumayo, en Bogotá, pero cuando la pandemia llegó, cerraron las iglesias, pero abrieron la jaula, digo yo. Muchas parejas que llevaban varios años de casados no habían convivido realmente. Y en esa época de la pandemia los encerraron dentro de la casa y tuvieron que aguantarse 7 días a la semana, 24 horas al día, y muchas parejas incluso ahí se separaron. Muchas personas al no tener una congregación cada 8 días o discipulados o cosas por el estilo, ahí es donde realmente empezaron a mostrar su verdadera naturaleza. Y lo que dice la escritura es que una de las obras, uno de los frutos, una de las evidencias en que una persona ha creído verdaderamente es que persevera, que continúa en la fe, independiente de las circunstancias, independiente de la persecución, de los cautiverios. Un verdadero creyente persevera aun cuando no pudiéramos reunirnos cada domingo. La iglesia es importante, congregarnos es importante, pero no podemos solamente ser cristianos 3 horas o 2 horas aquí presentes y el resto de la semana vivir como si no existiera Cristo. Hermanos, la salvación no descansa en lo que hacemos. La salvación descansa en lo que Cristo hizo por pecadores en la cruz. Es tan sencillo como tan complejo lo podamos hacer. Es tan simple como que usted pueda reconocer que está muerto en sus delitos y pecados y que necesita una persona que viva la santidad y la pureza por usted, un Salvador, y este es Cristo. Pregunta, si Cornelio era un hombre tan devoto, tan respetuoso de Dios y tan constante en la oración, ¿qué era entonces lo que le faltaba? Lo estamos diciendo. La respuesta del texto es contundente. Cornelio tenía religión, pero todavía necesitaba algo que ninguna religión puede producir por sí sola. Necesitaba del mensaje de Cristo. Vamos a ver otra característica que tenía Cornelio, y es que Cornelio tenía sinceridad. Versículo 3 al 6. Si otra persona la lee, por favor. Esto vio claramente en una visión, como a la hora novena él mirándole fijamente, Señor, tus oraciones sido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón. Este pozo en una casa de cierto Dios que tiene su casa junto. Y él te dirá lo que es necesario que hagas. Después de que el texto, y esto es importante que nosotros recordemos, quizás lo sabemos, lo que yo estoy tratando de aquí explicar no es la palabra ni de un teólogo, ni de una denominación, ni de una confesión de fe. Estoy tratando de explicar la palabra de Dios, y nosotros sabemos que la palabra de Dios es Cristo. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo es el Logos. Lo que yo estoy tratando aquí es de explicarles y demostrarles qué es lo que dice Cristo, la Escritura, en relación a la salvación. Hermanos, nosotros podemos tener miles de opiniones, podemos pensar muchas cosas, incluso hablar muy bien acerca de nosotros mismos, pero es la Escritura la que marca y la que define quién es una persona verdaderamente salva y quién no, y cómo se obtiene esa salvación. La Escritura en muchas ocasiones no va a decirnos con claridad cosas, pero al menos en la salvación, al menos en la santidad, al menos de la vida eterna, al menos de la obra de Cristo, de la Trinidad, la Biblia es absolutamente suficiente. El texto dice que alrededor de la hora novena, es decir, aproximadamente las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión clara. ¿Cuál era la visión? Un ángel de Dios entraba donde él estaba y lo llamó por su nombre. Cornelio, lleno de temor, respondió, ¿qué es, Señor? Entonces el ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Aquí debemos detenernos, porque en esta escena ocurre algo impresionante. Cornelio no era un hombre jugando a ser religioso. Insisto, esto es bien importante,
porque es que no es que Cornelio fuera un hipócrita ni un fariseo, no era que estuviera aparentando una espiritualidad de otros, no, delante de otras personas. Todo lo que el texto describe muestra un hombre sinceramente interesado en buscar a Dios. Sus oraciones eran reales, sus limosnas eran reales, su temor reverente hacia Dios era real. Había sinceridad en él. Y esto nos ayuda a entender algo que es importante en relación con la condición humana. La Biblia enseña en Romanos, capítulo 1, versículo 19 al 20, que Dios ha dejado testimonio de sí mismo en toda la creación. Todo hombre posee cierta conciencia moral dada por Dios. Eso viene dentro de nuestro ADN. Y el humano sabe, aunque sea de una manera limitada, que existe un creador. Sabe que existe el bien, sabe que existe el mal y sabe que algún día tendrá que rendir cuentas frente a ese creador. Aún el hombre más incrédulo no puede borrar completamente esa conciencia moral en su corazón. Y eso explica parcialmente por qué Cornelio podía mostrar interés por Dios o por las cosas espirituales. Dios ya había puesto en su corazón esta conciencia moral sensible. Además, el Señor estaba obrando providencialmente en su vida para conducirlo hacia una revelación mayor. Alguien podría preguntar, ¿esto no contradice Romanos 3, como lo hablamos en la introducción, cuando afirma que no hay quien busque a Dios? Y la respuesta es no. Lo que Pablo enseña es que ningún hombre, abandonado completamente a su naturaleza caída, busca a Dios por iniciativa propia. Si Cornelio estaba buscando a Dios era porque Dios ya estaba trabajando en su corazón. La iniciativa siempre será de Dios, de Él. Y la frase que utiliza también el ángel es bien importante. El ángel dice, sus oraciones y sus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Esto es un lenguaje que proviene del Antiguo Testamento y recuerda los sacrificios en el templo cuya aroma subía delante de Dios. Pero también debemos entender correctamente lo que esto significa. El texto no está diciendo que Cornelio era salvo por sus obras. Lo que el pasaje muestra es que Dios está observando la sinceridad de aquel hombre que soberanamente estaba guiando hacia el Evangelio. Aparece otra pregunta importante. Entonces, ¿Dios escucha las oraciones de los incrédulos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que Dios solo escucha las oraciones de sus hijos? Porque él no era un hombre creyente hasta este momento y aún sus oraciones dice que estaban subiendo delante de su presencia. La Biblia dice, por ejemplo, en Proverbios 15:8, que el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Es decir, no. Proverbios 15:29 afirma que Jehová está lejos de los impíos. Entonces, ¿qué ocurre en Cornelio? La Biblia solo menciona o somos hijos de Dios o somos sus enemigos, o recogemos con él o desparramos, o somos hijos de Satanás o somos hijos de Dios, o somos esclavos de Satanás o somos esclavos del Señor, o somos sus hijos o somos sus enemigos, o el amor de Dios y su protección están con nosotros o la ira de Dios está. No hay términos medios. Entonces, si él no era un hijo de Dios y oraba, ¿cómo es que estas oraciones llegan a su presencia? La respuesta es, el que también parece un mantra, un cliché, a veces desde el área reformada, que Dios en su soberanía podía responder providencialmente a que una persona, podía responder a una persona a la que está conduciendo gradualmente hacia la verdad. Dios no estaba aprobando a Cornelio como si ya fuera salvo. Esto es importante. Más bien estaba preparando el camino para llevarlo al pleno conocimiento de Cristo. Y esto es lo que está ocurriendo que pasa aquí. El ángel, ni siquiera el ángel está predicando el evangelio. El ángel no le dice ya eres salvo por ser sincero. En lugar de eso, ¿qué le dice el ángel? Vaya y busca a Pedro. Y eso es profundamente importante porque demuestra que aún después de una visión, mire, una visión angelical, Cornelio todavía necesitaba escuchar el evangelio de Cristo. ¿Cuántas personas no dicen que fueron salvos porque tuvieron una sensación, un evento sobrenatural en sus vidas? Aquí vemos que se le puede presentar un ángel real. Él no estaba drogado, no estaba fantaseando. Se le presenta un ángel. Y aún presentando en el ángel no le predica el evangelio, por lo tanto aún no era salvo. Cuando una persona pone su salvación en obras místicas y cosas sobrenaturales, aún podría no ser salvo. Porque Pedro lo explica, como lo leímos en Hechos 11:14.
cuando él dice que hablaría palabras por las cuales serías salvo tú y toda tu casa. Eso significa que Cornelio a este punto no era salvo. Y el capítulo lo deja todavía más claro cuando llegamos al 10:44, que también lo leímos, que no había descendido el Espíritu Santo. ¿Cuál es la lección de esta porción de la Escritura? La sinceridad no salva. Podemos buscar ser sinceros delante del Señor. Y vivimos en tiempos donde muchas personas creen que lo más importante es ser sinceros. Eso es uno de los principios fundamentales. Pero ni aún eso, porque, hermanos, podemos escuchar frases como que todas las religiones son buenas. Podemos ser sinceros y decir, es que Dios conoce mi corazón. Es que lo importante es buscar a Dios sinceramente. Mi papá, por ejemplo, me decía, mi hijo, no se preocupe tanto por ir a la iglesia, ser cristiano. Lo importante es estar bien con Dios y no hacerle mal a nadie. Y él lo decía de corazón. Pero es que lo que yo quiero decir es que ninguna de estas cosas hace que una persona realmente haya rendido su vida al Señor. Podemos ser sinceros, podemos ser honestos, podemos tratar de hacer las cosas bien, de no hacerle daño a nadie. Otra persona podría afirmar, yo tengo mi relación con Dios, yo no necesito ir a la iglesia, yo ya tengo mi relación con Dios, yo oro en la casa, busco a Dios en la casa, leo la Biblia en la casa, yo no necesito de la iglesia. Estas personas están equivocadas y su sinceridad no le va a ayudar. Una persona no puede decir que no se congrega, que no es miembro, que no se bautiza, insisto, en colocar la religión conforme a sus términos y simplemente también decir el otro mantra de que esta persona tiene una relación con Dios y que es lo único, lo necesario y lo importante. Vuelvo y les repito esto que quizás les he dicho en otras predicaciones. Hermanos, no somos nosotros los que colocamos las condiciones, no somos nosotros que colocamos los parámetros. No son nuestras emociones o nuestras ideas o nuestro parecer las que dictan quién es salvo o quién no lo es. La escritura es completamente clara. Una persona puede estar sinceramente equivocada e ir directamente al infierno. Miren, un hombre podría tomar veneno creyendo sinceramente que es medicina. ¿Y qué pasa? Aún así morirá. Un hombre podría tomar veneno y él estar convencido que es medicina, pero su creencia no lo va a librar de la muerte. Su sinceridad no cambia la realidad. De la misma manera, una persona puede tener emociones religiosas verdaderas, prácticas, disciplinas espirituales, orar constantemente e incluso sentir cierto temor por Dios y aún así permanecer perdido, como si nunca hubiese conocido a Cristo. Lo que nos lleva a una pregunta difícil, que muchas veces surge cuando hablamos de estos temas. ¿Qué ocurre entonces con aquellos que nunca escucharon del Evangelio? Lo hemos estudiado, lo hemos dicho entre frases en algunos momentos. Por eso el tema de la conciencia. Dios ofrece y da una conciencia a todos los seres humanos. Y Dios juzgará en función de ese conocimiento que cada una persona tiene. Dios no es un Dios injusto. El punto es que nadie tendrá excusa delante del Señor. También enseña que Dios juzgará sinceramente a todos, conforme a la luz que cada persona recibió. Hermanos, la Escritura también deja claro que nadie será salvo aparte de Cristo. Por esto el pasaje no disminuye la urgencia de las misiones. Este pasaje aumenta la urgencia de las misiones. Si Cornelio, un hombre moral, religioso, generoso, temeroso de Dios, constante en oración, todavía necesitaba escuchar el Evangelio, entonces el mundo entero necesita escuchar a Cristo. Y usted va a hacer esa tarea esta semana. Cuando le pregunte a las personas en una conversación informal, diga, ¿y usted que es cristiano y lleva tantos años en la iglesia, qué es el Evangelio? Si usted muere hoy, ¿a dónde va? Y usted va a entender que esa persona, si no ha entendido, no ha conocido el Evangelio, por más que vaya a la iglesia, por más que ofrende, por más que diga que tiene temor de Dios, por más que sepa versículos bíblicos, por más que no mienta, que sea honesto, pero si la persona no tiene un conocimiento o una rendición, un cambio de naturaleza, esta persona realmente no ha creído. Pablo enseña o pregunta en Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo serán salvos dentro? Por eso es que la obra de Satanás más grande, cuando hablamos de satanismo y hablamos de la maldad y de los demonios,
Hermanos, Satanás no se va a presentar buscando que hagan sacrificios de gatos o de niños. La mayor maldad del demonio, el mayor satanismo, la mayor manera en que nosotros podemos ver la obra de Satanás es ver cómo gente está engañada en congregaciones y en lugares y en sectas creyendo que van para el cielo cuando van directamente para el infierno. Una persona que puede asistir a un X denominación, pero donde creen que Jesucristo no es Dios, donde creen que Jesucristo no se hizo hombre y habitó entre nosotros, tienen otro Cristo. A este tipo de creencia la Biblia le llama el anticristo. Y las personas que tienen otro Cristo, ¿cómo van a ser salvos si no tienen en quién depositar su confianza? Esta es la mayor obra, esta es verdaderamente la mayor obra de Satanás. Creer y engañar a las personas que porque algún día hicieron una oración de fe, o porque algún día fueron a un encuentro, o porque algún día ya dejaron de mentir y de robar y no tienen vicios, son salvos. Esa verdaderamente es la obra de Satanás. La Escritura nos deja claro que nadie puede ser salvo aparte de Cristo. Pero este pasaje no disminuye la urgencia, insisto, debemos continuar predicando. La fe viene por el oír de la palabra del Señor. Y eso también confronta seriamente la iglesia moderna, nuestra iglesia. Porque muchas veces dentro de las iglesias hay líderes que no entienden claramente el Evangelio. ¿Qué se busca? Que haya mucha moralidad, muchas obras, muchas reuniones, muchos días de etcétera, 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 cosas que se hacen, pero muchas veces ni siquiera se tiene el entendimiento de quién es Cristo. Y si los mismos líderes no entienden, no predican el Evangelio, ¿cómo podrían guiar correctamente a otros hacia la salvación? ¿Cuántos en muchos lugares no toman 2 o 3 versículos de las Escrituras y luego se riegan 50 minutos a hablar de sus hazañas, de su vida, de sus maravillas, de cómo Dios los usó y no predican a Cristo, no enseñan el Evangelio, se predican a ellos mismos? Hermanos, en esta época, ¿cuántos no están subiendo personas de la política allá al altar diciendo que este es el Salvador y el Mesías que está prometido para Colombia? Y no se ha dejado de predicar al verdadero Salvador de nuestras almas. Cornelio tenía sinceridad, pero la sinceridad no lo pudo salvar. Él necesitaba escuchar del Evangelio. Lo que nos lleva a su principal necesidad, al punto 3. Cornelio necesitaba a Cristo, versículos 5 al 8. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar, te dirá lo que es necesario que haga. Y vio el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados, devotos soldados de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado. Gracias. Después de reconocer las oraciones y las limosnas de Cornelio, el ángel le da una instrucción específica y sorprendente. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Esta orden es una de las partes más importantes de todo el pasaje porque revela el verdadero problema de Cornelio y al mismo tiempo revela la única solución para el ser humano. Hasta este punto vemos todo lo que hemos dicho de un hombre religioso. Temer a Dios, ser respetable, etc. Él no estaba jugando a ser religión, no es un hipócrita, no es un fariseo, es humanamente hablando el tipo de muchos hombres que desean ser, digno de ser aceptado por Dios. Sin embargo, el hecho de que Dios mismo envía a Pedro a predicarle el Evangelio demuestra que todavía le faltaba lo más importante. Cornelio necesitaba escuchar del Evangelio de Jesucristo. Y esto es exactamente o extremadamente importante porque el ángel no le predica el Evangelio. Dios pudo hacerlo. Dios pudo haber revelado sobrenaturalmente todo el mensaje de la salvación a través del cielo, pero decidió hacerlo a través de la predicación de otro hombre. El ángel solamente le dice dónde encontrar a Pedro porque Dios había determinado que Cornelio escucharía las palabras del Evangelio por medio de uno de sus siervos. El versículo 14 del capítulo 11 de Hechos recuerda que el ángel le dijo a Cornelio que Pedro hablaría palabras por las cuales serías salvos tú y tu casa. Esta es una declaración que deja
insisto, ya lo he dicho 3 veces en esta predicación, completamente claro que Cornelio no era salvo hasta este punto. Todo lo que hemos dicho y aún así su alma iba para el infierno. Y el texto destruye toda la idea de salvación por obras. Cornelio era moralmente mejor que muchos de los que estamos aquí sentados. Probablemente tenía más reverencia hacia Dios. Probablemente oraba más que nosotros. Ayudaba más a los necesitados y ayudaba más y guiaba espiritualmente a su familia. Sin embargo, ninguna de estas cosas podía quitar su pecado. Y esto es lo importante del Evangelio. Ninguna de estas cosas podía quitar su pecado. Él seguía como un hombre manchado, corrupto, pecador. Ninguna de sus obras logró justificarlo delante del Señor. Y esto nos ayuda a entender que el verdadero problema del ser humano, el problema principal del hombre no es hacer cosas malas. El problema es mucho más profundo. El hombre está separado de Dios por causa del pecado. La necesidad más importante de usted, si no ha creído en Cristo, es que necesita estar en paz con Dios. Y solo va a poder estar en paz con Dios cuando obtenga el perdón del Señor. Usted necesita ser reconciliado con el Padre. Necesita una justicia que usted no posee naturalmente. Y eso jamás se podrá obtener por medio de la religión. Jamás se podrá obtener siendo sinceros o siendo moralmente correctos. Cornelio necesitaba escuchar el Evangelio acerca de Jesucristo. Necesitaba escuchar que el Hijo de Dios vivió la vida perfecta que él jamás podría vivir. Cornelio necesitaba escuchar que Cristo murió en la cruz llevando la culpa de pecadores corruptos. Cornelio necesitaba escuchar que Jesús resucitó venciendo el pecado, la muerte, y que necesitaba arrepentirse y confiar solamente en Cristo para salvación. Y esa sigue siendo la necesidad más importante del mundo hoy. Esa sigue siendo la necesidad más importante de nuestros hijos. Esa sigue siendo la necesidad más importante de nuestros padres, de nuestros hermanos. Esta sigue siendo la necesidad más importante de la iglesia, porque vivimos en un tiempo donde muchas personas creen que acercarse a Dios consiste simplemente en tratar de ser mejores personas. Y algo, perdón la palabra, que realmente es estúpido, es pretender que es que Dios me necesita. Y yo asisto a la iglesia y me congrego y voy y hago buenas obras y me porto bien porque es que Dios me necesita. Esto realmente es absurdo. No ha entendido su condición de pecador, esta persona que piensa así. Ni la religión, ni las oraciones, ni las buenas obras serán suficientes. Hechos 10 destruye completamente esta idea. Si un hombre como Cornelio necesitaba todavía el Evangelio y arrepentirse, ¿qué más diremos de nosotros? También debemos notar algo hermoso en este pasaje, la obediencia inmediata de Cornelio. El versículo 7 dice que tan pronto como el ángel se fue, llamó a 2 de sus criados y a un soldado devoto y los envió a Jope, tal como se lo había ordenado. Cornelio no discute con Dios. Cornelio no le pone excusas. Cornelio no le dice más adelante. Cornelio no retrasa la obediencia. Cornelio no intenta negociar con Dios. Simplemente obedece. Y eso revela algo importante acerca de la obra de Dios en el corazón humano. Aunque Cornelio todavía no comprendía completamente el Evangelio, Dios ya estaba obrando soberanamente en su vida. El Señor estaba preparando su corazón para llevarlo a Cristo. Hermanos, la verdadera obra de Dios en una persona produce siempre la disposición para obedecer su palabra. El hombre natural resiste constantemente a Dios, pero cuando el Señor comienza a obrar, comienza también a quebrantar el orgullo humano y a producir una sensibilidad espiritual. Hermanos, este pasaje nos enseña algo muy importante acerca de la misión de la iglesia. Dios decidió salvar a Cornelio por medio de la predicación del Evangelio. No hay otra forma. Significa esto que el anuncio del Evangelio no es opcional. Nosotros si debemos ser expertos en algo, es en entender, en conocer y en predicar el Evangelio, porque es la única llave que el Señor ha dejado para la salvación. No hay otra. Y este pasaje nos enseña algo muy importante, en serio, de nuestra misión como iglesia. Dios decidió salvar a Cornelio por medio de la predicación del Evangelio. La iglesia existe para proclamar a Cristo.
Muchas veces las iglesias modernas han reemplazado el evangelio por entretenimiento, por moralismo, por experiencias emocionales. Y en función a eso usted evalúa el sermón, evalúa el culto. ¿Qué tanto yo me emocioné? ¿Qué tanto sentí maripositas? ¿Qué tanto me entretuvo? Pero si predican el evangelio una hora y media, ya la persona se siente cargada. Si el evangelio confronta, si el evangelio reargulle, si el evangelio sí, como que nos confronta con la palabra, entonces ya no nos gusta y nos vamos. Hermanos, el hombre, todos, desde mí en adelante, necesitamos escuchar el Evangelio, porque solamente el Evangelio nos puede salvar. Y como lo hemos dicho también en otros momentos, el Evangelio no solamente es un día, no solamente es la puerta, es el camino. Por eso Cristo había dicho en Hechos capítulo 1, versículo 8, que sus discípulos iban a ser testigos. La predicación del Evangelio es una marca del verdadero cristiano. El verdadero cristiano desea hablar de Cristo. No todos tienen el mismo conocimiento, la misma capacidad, pero todo creyente regenerado tiene un llamado de testificar del Salvador. De la misma manera, no existe un verdadero creyente que viva completamente desconectado de la comunión con Dios. El verdadero creyente ora porque ha sido reconciliado con el Padre. Busca obedecer a Cristo en el bautismo, busca congregarse con el pueblo de Dios, busca crecer juntamente con la iglesia. No porque estas cosas salven, sino porque son el fruto natural de una vida que ha sido regenerada. Por esto, que es impresionante, es que ni siquiera Dios le dio el privilegio a los ángeles para predicar el Evangelio. En primera de Pedro 1:12 dice que aún los ángeles anhelan mirar las cosas relacionadas con la salvación. Ellos sirven a Dios y ejecutan sus órdenes, pero el privilegio de anunciar el Evangelio fue entregado a la iglesia. ¿Y quién es iglesia? Usted y yo, si realmente hemos confiado en el Salvador. Dios salva por medio del Evangelio predicado. Por eso también Efesios 1:13 dice que los creyentes, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo. Hermanos, este texto nos obliga a preguntarnos seriamente en qué estamos confiando. Y aquí quiero que nos detengamos realmente a pensar y a meditar. ¿En qué has confiado? ¿Descansas en tus experiencias pasadas? ¿Descansas en emociones religiosas? ¿O descansas en años de asistencia a la iglesia? ¿Descansas en tus buenas obras, en tu sinceridad? Porque si es así, ninguna de estas cosas puede justificar al pecador delante de Dios. La única esperanza del hombre es Jesucristo. Solamente Cristo vivió la vida perfectamente. Cristo cargó la ira de Dios en lugar mío. Cristo tomó mi lugar de pecador. Solamente Cristo resucitó venciendo la muerte y el pecado. Solamente a través de Él hay reconciliación con el Padre. Solamente por medio de Él hay perdón y vida eterna. En Hechos 10 es uno de los pasajes más poderosos contra toda la idea de la salvación por méritos humanos. Si Cornelio necesitaba a Cristo, entonces todos los hombres y al mismo tiempo todos nosotros necesitamos de esa gracia soberana de Dios. Porque es el Señor quien ha tomado la iniciativa desde el principio hasta el final para salvarnos. Dios preparó a Cornelio. Dios prepara a Cornelio, envía la misión, dirige a Pedro y abre finalmente la puerta para que el Evangelio entre a los gentiles. La salvación no nace del mérito humano o del esfuerzo humano, nace de la gracia de Dios. Hermanos, así llegamos al final de este pasaje. Cornelio tenía religión, sinceridad y moralidad, pero todavía necesitaba de Cristo. ¿Será que tú todavía necesitas de Él? Esa sigue siendo hoy la necesidad más urgente de todo ser humano. No te excuses ni te justifiques en tus buenas obras, ni en tu cambio de naturaleza siquiera. La pregunta final de este texto no es cuánto hacemos para Dios, sino que hemos hecho nosotros con toda la gracia y la salvación que el Señor trajo a nuestra vida. Sí, el Señor te salvó, te restauró, redimió. ¿Para qué?
Así como Dios llamó soberanamente a Cornelio hacia Cristo, hoy Dios sigue llamando a pecadores al arrepentimiento y a la fe por medio del Evangelio de Jesucristo. La pregunta final, con esto termino y cierro, no es cuánto hacemos para Dios, sino qué hemos hecho nosotros con Jesucristo. Porque la vida eterna no se encuentra en las buenas obras, sino la vida eterna se encuentra únicamente en el Salvador que murió y resucitó por nosotros los pecadores. Vamos a orar.